Vamos a ver el tema de la guía que nos están pidiendo en cuarto. La profesora Iris, ¿ya? Esta es la guía, ¿ok? Bueno, vamos a ver ahora el primer ejercicio, que se trata de lo que son las tag questions, que serían como preguntas para reafirmar oraciones. Por ejemplo, yo le digo a alguien, ¿tienes sueño o no? ¿Ya? El o no es como la pregunta coletilla, la tag question, ¿ya? Que es la que vamos a ver en esta primera parte, ¿ya? En esta primera parte, bueno. Es importante saber dos cosas en esta parte, bueno, en este ejercicio, que sería el sujeto, que en este caso sería I, en este I también, en este her brother, ¿ya? En este they, en este woman, hay aquí the moon, ¿ya? Una cosa también puede ser un sujeto, ¿de acuerdo? En este caso sería she, en este we, en este you, en este John and Max, en este Peter, ¿ya? En este they, en este Mary, en este he y en este Kevin, ¿ya? Es importante que vayan anotando estos sujetos en una parte del cuaderno ya para que tengan más o menos claro el orden, ¿ya? Y estas de acá, ¿ok? Lo siguiente que vamos a ver en esta situación es los auxiliares, ¿ya? Se llama auxiliar a lo que le sigue al verbo. En este caso sería I should, perdón, shouldn't, I am, wasn't. En este caso no hay, no hay un auxiliar, ¿ya? Así que ese caso lo vamos a ver aparte. En este caso, can. En este caso tampoco hay auxiliar, ¿ya? Así que lo vamos a dejar aparte también. Ah, no, perdón. Sí, el auxiliar es I am. En este caso es is. En este caso también es is. Perdón. En este caso no hay auxiliar, ¿ya? En este caso es have. En este caso es don't. En este caso no hay auxiliar. En este caso es are. En este caso es didn't. Aquí could. Y aquí will, ¿ya? También hay que anotar estos auxiliares, ¿ya? Hagan como una especie de columnas, ¿ya? Con los, con los sujetos y otra columna con los auxiliares que están ahí tildados, ¿ya? Bueno, lo que hay que hacer aquí, teniendo esas dos cosas, es lo siguiente, ¿ya? Vamos a esta parte, yo, bueno, lo estoy haciendo por computador, pero ustedes obviamente tienen que hacerlo en el cuaderno o en la misma guía, si es que la tienen. Y hay que cambiar el auxiliar de positivo a negativo o de negativo a positivo. Hay que cambiar su sentido, valga la redundancia en ese sentido. En este caso, vamos a anotar primero el auxiliar, que sería shouldn't, pero como hay que cambiarlo a positivo, vamos a quitarles el nt y vamos a dejarlo en should, ¿ya? Y luego hay que colocar el verbo, ¿ya? Es decir, se coloca esto primero, pero se cambia a lo contrario, en este caso should en positivo, y luego se coloca el verbo, ¿ya? Digo, perdón, el sujeto, aquí a continuación, ¿ya? Y ahí sería la respuesta, ¿ya? Fácil, ¿no? En este caso es un poco distinto y tiene que ver con los... Vamos a ver si lo puedo anotar aquí en otro lado. Con los I am, ¿ya? El I am y el I am not, obviamente. El negativo, ¿ya? El caso sería el siguiente, ¿ya? Como el M no se puede, la M no se puede poner en negativo, lo que se hace aquí es utilizar el auxiliar are, ¿ya?
igual que acá. Y como en este caso del I am estamos en positivo, aquí lo vamos a colocar en negativo. En este caso sería aren't, ¿ya? Y aquí, como está en negativo, lo vamos a pasar a positivo. Y sería are, ¿ya? Eso es importante que lo tengan claro. Porque ese caso se da solo en el I am, ¿ya? Y se coloca el are en vez de la m, ¿ok? Y bueno, y la respuesta terminaría así. Am I, con el sujeto después, igual que acá. Are I. Generalmente termina con una pregunta, ¿ya? Igual que acá. Entonces en este caso sería, como dije, I am, como está en positivo, vamos a utilizar el negativo, que sería aren't I, ¿ya? Aren't I, ¿ok? Vamos con el siguiente ejercicio. Bueno, hay muchas de las oraciones que tienen los sujetos con nombres propios o refiriéndose a alguien, en este caso su hermano. Por ejemplo aquí woman, en este caso the moon, hay que ir fijándose. En este caso John and Max. En este caso Peter, ¿ya? Aquí Mary y aquí Kevin, ¿ya? No son ni he, ni she, ni they, ni we, ¿ya? Pero eso lo tenemos que descubrir, pues uno piensa en español. ¿Qué significa her brother? Her brother. Significa su hermano. Entonces, si es su hermano, podríamos dirigirnos a él como él. O he, ¿ya? Él, su hermano, él, no está bien, dice ahí. O no estuvo bien, no está muy bien, ¿ya? Igual que en el caso de woman. Woman en inglés significa mujeres, ¿ya? Sería en plural. Por lo tanto, no hablamos de ella, hablamos de ellas. Y eso en inglés sería they. Al igual que the moon. The moon es un objeto. Y recuerden que con los objetos se utiliza este sujeto, it. ¿Ya? Vamos con John and Max. También son ellos. John y Max, ustedes, ellos, no les gusta las matemáticas, ¿ya? Entonces también sería they. Aquí Peter nos referimos a un él, ¿ya? A una persona, a un él. Sería he. Mary sería she. Y Kevin de nuevo sería he, ¿ya? Y ahí tienen ya los nombres de los sujetos como corresponde, ¿perfecto? Entonces en este caso, como dice wasn't, el auxiliar, ¿cierto? Lo anotamos delante. Lo colocaremos en positivo, porque está en negativo, ¿cierto? Entonces sería was he, exacto. Primero el auxiliar a la inversa y luego el sujeto. Was he, ¿ok? Ya bueno, ahora continuamos con el ejercicio siguiente, que sería el 4. Y bueno, este tiene la dificultad de que no tiene un auxiliar como estos de acá, ¿ya? Y los vimos delante, marcamos todos los que tenían auxiliares y este no tenía. En este caso lo que tenemos que hacer, para más o menos saber cuál es el auxiliar que tenemos que utilizar en esta parte, tenemos que fijarnos en el verbo, ¿ya? Este verbo, play, está en presente simple, ¿ok? Y para presente simple vamos a utilizar do, does como auxiliares, ¿ya? El caso de do se usa en primera persona cuando nos referimos a I, you, they y we, ¿ok? Y el caso de those es cuando nos referimos a una tercera persona. En este caso sería she, he, it, ¿ok? Bueno, estos auxiliares, perdón, you y dos, se utilizan, o sea, no se tienen por qué poner aquí, ¿ok? Pero sí tenemos que ponerlo aquí. Igual, en el mismo orden, auxiliar y
sujeto, ¿ok? En este caso, aquí dicen, ellos juegan por el equipo de la escuela, ¿ya? Es si uno lo lee en español, es una oración positiva. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a colocar, nos vamos a fijar primero que they es en primera persona. Aquí está. Por lo tanto, vamos a utilizar este auxiliar para comenzar la frase. Y vamos a colocar aquí el negativo, que sería don't. Y luego el sujeto, que sería they. Eso igual lo anotamos de nada, ¿ya? El mismo caso pasa aquí. I am, no, aquí sí tiene auxiliar, perdón. Aquí, en el 9. We often watch TV in the afternoon, ¿ya? En este caso nos tenemos que fijar también en el verbo, que sería watch, y también es presente. Y también es positivo, ¿ok? Y we es en primera persona, ¿ok? Por lo tanto, perdón, vamos a utilizar el do como referencia y aquí vamos a colocarlo en negativo, ¿ok? Porque esta oración es positiva. Por lo tanto, vamos a poner don't, auxiliar, que vamos a necesitar en este caso, y el sujeto, que sería we, ¿ok? Bueno, aquí tienen que ir haciéndolo ustedes solos, ¿ya? Acuérdense, por ejemplo, estos son los auxiliares. Have pasa a haven't, don't pasa a do. Aquí, Peter play, aquí está en pasado, ¿ya? Esta también es interesante. Vamos a verla a continuación. Por la 12, que nos quedó pendiente. Lo mismo que la anterior, que la que vimos anteriormente. Tenemos que fijarnos en el verbo para saber qué auxiliar vamos a utilizar. Bueno, este verbo nos vamos a dar cuenta que está en pasado perfecto, ¿ya? ¿Cuándo está en pasado perfecto? Cuando termina en ed, ¿ya? Y es más o menos una acción que se realizó recientemente, ¿ya? Por ejemplo, en este caso dice, Peter jugó handball ayer, ¿ya? Entonces es una, por así decirlo, un pasado que es más o menos presente, es más o menos eh, cercano, ¿ya? Esto fue ayer, ¿ya? Jugó ayer al handball. Por lo tanto, es un pasado perfecto, ¿ya? Para el pasado perfecto vamos a utilizar el did y el didn't, dependiendo si es en negativo o es positivo, ¿ya? En este caso, como vemos aquí, Peter efectivamente jugó ayer al handball, ¿ya? Por lo tanto, es una acción positiva. Lo que vamos a hacer aquí entonces es colocar entonces el auxiliar que corresponde. En el caso de los positivos, utilizar el contrario sería didn't, ¿ya? Porque sería como el negativo, por así decirlo, de la oración, ¿ya? Y colocamos también aquí el sujeto, ¿de acuerdo? Vamos con otro caso. Bueno, este es más fácil, ¿ya? Colocamos aquí tenemos el auxiliar, que sería are, y vamos a colocarlo aquí en negativo, porque aquí está positivo, aquí pasa negativo, y el sujeto, que sería they, ¿ya? Bueno, esto es más o menos parecido a... bueno, la que viene ahora, la 14, es más o menos parecido perdón, a esta, ¿ya? O sea, no tiene, aquí sí aparece el auxiliar, que sería didn't. ¿Cómo lo pasamos aquí? A positivo, ¿no es cierto? Sería did, y usamos el sujeto, en este caso sería she. Aquí, bueno, es el auxiliar, lo mismo. Cold en negativo, y aquí ponemos el sujeto. Y ahí ustedes van a terminar ahí la última, ¿ya? Ya, muchachos, vamos a continuar con la 2, con el ejercicio número 2 de esta guía de inglés. Bueno, esto es de opción múltiple, como verán. Ya ustedes tienen que elegir A, B, o C o D, ¿ya?
Y bueno, no nos las pone tan fácil la profesora en este caso, porque tampoco nos pone los auxiliares, por lo tanto no podremos saber cuál es el auxiliar que necesitamos para colocar la respuesta, ¿ya? Pero lo vamos a hacer igual que en el ejercicio anterior, ¿ya? Si se fijan, este verbo está en pasado, y cuando está en pasado, vamos a utilizar siempre, pero siempre, 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 siempre el did, ¿ya? Ya, pero como esta oración, perdón, está en positivo, vamos a dejarla en negativo, ¿ya? Siempre supongamos que en una posición, perdón, en una oración negativa, digo, en una oración negativa exactamente, la profesora utiliza un did aquí. Imagínense eso, porque eso no va, ¿ya? Solamente en este caso, no tienen que escribirlo ni nada, pero solo para guiarse, ¿ya? Como este caso es negativo, wanted, van a imaginar que hay ahí un did. Por lo tanto, aquí tienen que pasarlo a negativo. Utilizan did, negativo, didn't, y utilizan el sujeto que sería you, ¿ya? Por lo tanto, la correcta en este caso es la D. ¿Ok? Vamos a colocarlo a ver así mejor. Este es el mismo caso. Este verbo es so, significa vio, ¿ya? Él vio algo, o él vio eso, ¿ya? Y también está en pasado. Por lo tanto, también vamos a utilizar y vamos a pretender que aquí hay un did, ¿ya? Vamos a imaginar que está ese did, ¿ya? Lo mismo que allá. Él vio algo en positivo, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a utilizar el negativo, que sería didn't, ¿cierto? Y utilizamos el sujeto, que sería he, ¿ya? Por lo tanto, la correcta sería esa, didn't he, ¿ok? Aquí vamos a fijarnos que el verbo you know, know es el verbo, saber, él sabe eso, ¿cierto? Dice, eso, o él sabe eso bien, o lo conoce bien, ¿ya? Es una oración positiva. Aquí no tenemos auxiliar, pero cuando es positiva, tienen que, perdón, cuando es en presente, vamos a imaginar que aquí hay un do, ¿ya? Por lo tanto, como esta oración es positiva, vamos a transformar el do al negativo, don't, y vamos a colocar el sujeto, que sería you, ¿ya? Por lo tanto, la correcta sería la C. Vamos a hacer la última y después ustedes la hacen solos. Esta es más fácil, ¿ya? Porque tenemos el auxiliar, que sería will. Está mal escrito ahí, la profesora se equivocó. En este caso, will, y probablemente lo vean en algún ejercicio anterior o en uno próximo, se conjuga o se transforma el negativo siempre a want, ¿ya? Que sería como es como, ¿cómo se dice esto? La abreviación, ¿ya? De will not, ¿ok? Pueden ponerlo will not o want, ¿ok? Eso sería el negativo de will, ¿ya? Si ustedes vieran want en la oración aquí, ustedes tendrían que poner acá will, sería el contrario, ¿ya? Esas son las contrapartes, ¿ya? En este caso vamos a dejar aquí want y aquí will, ¿ya? Como el sujeto es he, ponemos acá he, ¿ok? Entonces la correcta sería la D. Ya, ese sería el ejercicio número 2. Ustedes sigan después haciendo los demás. Ya, muchachos, vamos a continuar con el último ítem, que es bien fácil. Tenemos que poner mucha atención, ¿sí? En los ejercicios anteriores, como para saber cómo se hace. Pero en general es bastante fácil. Vamos al primer ejercicio, la primera oración. Al igual que en los ítems anteriores, tenemos que fijarnos en el caso de que no haya ningún auxiliar. Aquí no hay ningún auxiliar, ¿ya? Este espacio está vacío. Tenemos que fijarnos en el verbo, ¿ya? Si el verbo está en presente o está en pasado, ¿ya? Como saberlo, ustedes saben, cuando está en pasado, generalmente termina en worketh, ¿ya? Por ejemplo, o cuando está en presente, termina en work o en works, con una S al final, ¿ya? En este caso está en presente. Por lo tanto, vamos a utilizar do o does, una de las dos. ¿Cómo saber cuál es la que tenemos que usar en este momento? El do
se utiliza en primera persona, ¿ya? Cuando es primera persona, eso creo que lo vimos, y si no lo vimos lo repetimos, ¿ya? Do se utiliza en el caso de que uno diga I do, o you do, o they do, o we do, ¿ya? En esos tres casos se utiliza el do. Y el does, dos, no sé cómo se pronuncia, dos parece, se utiliza en tercera persona, ¿ya? Cuando usamos el she, el he o el it, ¿ya? Ella, él o eso, ¿ok? En este caso nos fijamos bien en el sujeto, que diría her dad, significa su papá. Su papá trabaja para TAP, ¿ya? Su papá es en tercera persona porque nos estamos refiriendo al papá de alguien más, ¿ya? Por lo tanto sería he, él, nos referimos a él. Por lo tanto, tenemos que decidir si usamos do o does. Si lo vemos aquí, nosotros deberíamos utilizar does, porque aquí está he, ¿no es cierto? Entonces borramos aquí el do y dejamos does, ¿ya? Pero bueno, ahora viene lo bueno. Tenemos que hacer el mismo ejercicio de antes, transformar el auxiliar, que en este caso nos dio does, al negativo y luego colocar el sujeto. Does es negativo, sería doesn't, ¿ya? Y luego colocamos ahí el sujeto, ¿ya? Yo como no tengo forma de escribir un número ahí, voy a tirar una línea. Ustedes tienen que colocar el número correspondiente en el cuadro, ¿ya? El 1 entonces tiene que ver con doesn't he. Ahí, miren, ¿ya? Esa sería la respuesta, ¿ok? Esto es más o menos parecido, pero aquí sí tenemos auxiliar. El auxiliar sería is, ¿ya? Y y el sujeto sería she, porque nos referimos a una tercera persona, su mamá, que nos referimos a ella, ¿ya? She. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo. Yo como no tengo el numerito para colocarlo, vamos a colocar una flechita, ¿ya? She isn't, ¿ya? Porque tenemos is, que sería el auxiliar. Lo pasamos a negativo. Vamos a colocarlo igual aquí para que nos quede un poco más claro. Isn't. Aquí se nos aleja un poquito la cosa. Y teniendo eso ya podemos resolver el problema. Buscamos isn't she. Primero esto, luego esto, ¿ya? Isn't she. Sería la última. ¿Ok? Vamos con la 3. Vamos a hacer dos más. Y ustedes terminan las demás. Ok, nos vamos a fijar de nuevo en el auxiliar. En este caso sí había un auxiliar, has, ¿ya? Si tenemos has, tenemos la primera parte, ¿ya? Que sería, el negativo de has sería hasn't, ¿ya? Y luego tenemos a la sujeto, en este caso she. Entonces buscamos una que diga, perdón, vamos a también a hacerlo aquí, para que nos quede más claro. Has, y aquí tenemos, bueno, tenemos el verbo, lo vamos a repetir para que sea más comprensible, ¿ya? Y ya tenemos esas dos. Entonces primero esta parte la vamos a colocar ahí con azul. No se ve el azul, vamos a colocarlo con verde. ¿Ya? Y aquí lo vamos a colocar con otro colorcito, ¿ya? Que sería el rojo, ¿ya? Entonces ahí tenemos las dos primeras, o sea, las dos cosas que necesitamos para continuar, ¿ya? Aquí vamos a intentar de nuevo una flechita para guiarnos, ¿ya? Colocamos esto primero, lo verde primero y luego lo rojo. Ya vamos a ir a hasn't she. Lo verde primero y luego lo rojo, recuerden. Aquí, bueno, como lo vimos en el primer ítem, si no me equivoco, tenemos que fijarnos en el sujeto que sería I y el auxiliar que sería am, ¿ya? Pero recuerden que había una regla especial para el I am, ¿ya? Que sería cambiar el I am, que está en positivo, a negativo. En este caso tenemos que poner siempre
tener en cuenta siempre el aren, ¿ya? Perdón, aquí ese es el positivo en la forma natural, pero como en este caso está positivo, vamos a colocar aren, ¿ya? Esto sería verde, pues sería el verde, ¿ya? Porque sería el auxiliar. Vamos a colocarlo verde. Y este sería el sujeto, lo vamos a colocar en rojo, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a buscar primero el verde y después el rojo. ¿Entendido? Entonces sería aren't, primero verde y rojo. Aren't, busquemos. Aren't, ahí está. Justo ahí, ¿ya? Y así. Ya vamos a hacer la última para terminar esto. Lo mismo. Buscamos el sujeto, que sería you. Lo vamos a colocar entre paréntesis. Y el auxiliar, que en este caso sería don't. ¿Ya? Vamos a colocar esto rojo para que nos quede claro que eso es el sujeto, y esto lo vamos a colocar verde, ¿ya? Para que sepamos, perdón, aquí tenemos que colocar el positivo, ¿ya? Don't es negativo, pasamos aquí el positivo. Entonces vamos a ir de nuevo a formas, vamos a poner una flechita, bueno, esto lo hago yo solamente, y vamos a buscar primero el verde y después el rojo. Do you, ¿ya? Justo al frente. Y así se hacen los ejercicios del TOEFL, ¿ya? Cualquier duda me preguntan a mí, le preguntan a la profesora Carolina o incluso a la profesora Iris, ¿ya? Yo creo que ella también los puede ayudar, pero espero que le haya podido ayudar un poco este video.